Hola compañeras, ¿cómo están? Profesora, mi nombre es Ani Carmen Chirinos y en este video vamos a conversar un poco sobre el libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, ¿no? Esto viene a ser parte o viene a dar la continuación a lo que ya hemos venido conversando en el tema 3 sobre feminismo lideral, ¿no? Y este es un libro que, bueno, viene a continuar cuestionando los roles que nos han asignado a las mujeres, ¿no? En la sociedad, pero en esta época histórica o en este contexto histórico muy preciso de la posguerra, ¿no? De los años 50 y 60, pero muy específicamente en Estados Unidos. Entonces seguimos dando contexto, ¿no? Hablando un poquito del contexto de donde este libro se escribe en el momento histórico, donde Betty entonces se inspira en este libro, hablando también que Betty también fue una ama de casa, aunque ahorita vamos a hablar más de ella a profundidad, pero entonces vamos a situarnos en bueno, la época de 1950, 1960, donde estamos en un Estados Unidos que está intentando entonces recuperarse post Segunda Guerra Mundial y bueno, medios de comunicación en conjunto con el gobierno empiezan a vender una idea de cómo es el sueño americano y de cómo vivir entonces el sueño soñado, ¿no? El americano soñado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo se empieza otra vez a reconfigurar la vida doméstica a partir del hombre como proveedor, quien ocupa entonces el espacio público, el espacio de poder, el espacio económico, donde que sale a trabajar para poder proveer el hogar, pero entonces tenemos al ama de casa, ¿verdad? Que está entonces en el hogar, que ella además se ocupa de las labores que tienen que ver con las labores domésticas, con el cuidado de los niños, con el mantenimiento del hogar, con la limpieza, con todo el tema de la alimentación, ¿no? Entonces vemos a ver ahí cómo entonces empieza una promoción continua y a veces un poquito perversa de que la feminidad o la felicidad de la feminidad está en el espacio doméstico. Dicen entonces que una frase de que el verdadero trabajo de la mujer es ser esposa y ser madre. Entonces, eso era como lo que se vendía sobre la felicidad de la familia y con la familia la felicidad de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso había unas realidades ocultas, ¿no? Unas realidades como, por ejemplo, que las mujeres no podían tener acceso a cuentas bancarias, ni mucho menos tarjetas de crédito, si no era a través de sus maridos. Realidades como, por ejemplo, todo el tema de la anticoncepción no podía ser posible si no estabas casada, ¿no? Aquellas que tenían acceso a la anticoncepción, porque además estaba la visión de que, bueno, mientras más hijos tuvieras, más mujer más feliz y vas a ser como mujer, ¿no? Además que, bueno, solamente el 38% de las mujeres que estaban en las universidades culminaban sus carreras. Y que, bueno, esto aprovechó también todo este momento para los medios de comunicación, que, bueno, en ese momento era principalmente a través de revistas y publicidades, a poder vender la felicidad de las mujeres a través de el dominio de los espacios domésticos. Entonces, una mujer feliz, ¿verdad? Como vemos en las imágenes ahí, ¿verdad? Era una mujer que tenía ahí una cocina, que tenía una cocina eléctrica, que tenía la mejor decoración, que tenía sus cosas con sus funditas, ¿verdad? Vemos ahí como dice que una mujer fácil es una mujer que no va a escapar, ¿verdad? Porque en el espacio doméstico es lo que tiene todo. Y fíjense que yo pongo ahí abajito a la derecha, que no es casualidad, ustedes van a decir, epa, esa imagen no pega, ¿verdad? No, esa imagen pega porque yo no sé por qué esto me suena como la Scrap Wife, ¿no? Esta tendencia que estamos ahorita, pero eso lo hablamos más adelante. Pero fíjense entonces cómo la sociedad empieza a volver a retomar esto que ya habíamos hablado con Mary Wollstonecraft, de que estaban como esta separación de los roles bien definidos. Bueno, vemos otra vez entonces como en la posguerra vuelven a retomarse estos roles para volver como al orden social. El problema de esto es que también detrás de esto estaba de una forma muy perversa también la ciencia, ¿no? Satanizando y patologizando cualquier conducta que estuviera fuera de ese rol, diciendo, por ejemplo, que la educación podía masculinizar a las mujeres y las mujeres que fueran muy masculinas, o voy a volver a poner entre comillas para la época actual, ¿verdad? Para irnos ahorita al presente, que tuvieran esa energía masculina muy elevada, entonces no podían conseguir maridos y si no conseguían maridos no lograban la realización. Entonces nos situamos, ¿verdad?, a esta inspiración que tiene Betty para poder escribir este libro, ¿no?
Y entonces comenzamos pensando, por ejemplo, imaginándonos nosotras hacer unas amas de casa que nos despertamos en un suburbio de Estados Unidos, ¿verdad? Cualquiera, pónganle ustedes el nombre que quieran. Y bueno, nos levantamos como siempre temprano, poder levantar al esposo, preparar el desayuno al esposo, a los hijos, peinarlos, arreglarlos, llevarlos para que tomen el bus escolar, y llegamos a la casa, entonces volvemos a hacer todas las labores domésticas, un poquito de coser, un poquito de además de hacer el almuerzo, pero llega un momento en el día en donde, bueno, miramos fijamente una pared y empezamos a sentir un malestar que no le podemos poner nombre. Es un malestar como si estuviéramos cansadas, pero no sabemos cómo identificarlo. Y entonces hay algo que duele, pero no sabemos cómo nombrarlo. Entonces ahí parte el libro de Betty Friedan. Ahí parte el libro de la mística de la feminidad. Ahí parte el primer capítulo que ahorita lo vamos a desglosar bien, y es que es el problema que no tiene nombre. Entonces vamos a ver un poquito cómo Betty llega a esto. Ajá, vamos a seguir conociendo un poquito entonces a Betty Friedan, ¿verdad? La mujer entonces detrás de la teoría. Como ya hemos conversado en las diferentes clases que hemos tenido hasta ahora, la teoría feminista no es una teoría aislada, es una teoría que se vive, ¿no? Una teoría que se padece y que la escribimos y la cuestionamos a partir también de nuestras propias experiencias. Y de esto no escapa Betty Friedan, ¿no? A la madre del feminismo liberal, ¿no? Pero bueno, para conocerlo un poco, ahí les pongo la imagen. Betty nació en Estados Unidos, por ahí en el 1921, proviene de una familia clase media, judía, pero desde su infancia ella también observa que su madre renuncia a ser una editora en un prestigioso, no dicen cuál, pero dice que es un prestigioso medio de comunicación, un periódico prestigioso, para poderse dedicar a las labores domésticas, ¿no? O sea, ahí ella empieza a ver como, bueno, hay una consecuencia importante de poder renunciar a este espacio público, ¿no? Bueno, además de esto, fue estudiante, se graduó de dos carreras, como están viendo allí, fue psicóloga y periodista, estudia en Berkeley, y bueno, durante su trayectoria como estudiante académica, continuaba recibiendo estos mensajes de que, bueno, ser muy inteligente podía espantar a los hombres, que, bueno, no necesariamente las mujeres tienen que ser conocidas por sus opiniones, que más bien tienen que ser conocidas por su delicadeza, que más bien tienen que volverse como vulnerables para poder atraer a los maridos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás ella empieza a gestar esta rabia contra la patologización de la inteligencia femenina, ¿no? De la disminución por allí, ¿no? Ya siendo periodista y además estando embarazada, trabajaba para un periódico, pero es despedida, ¿no? Entonces, bueno, eso también era una práctica común en estas décadas. Y por eso es que ella se convierte en una ama de casa suburbana con tres hijos. Que bueno, ella plantea que ama a sus tres hijos y que bueno, trataba de vivir su vida, pero que bueno, definitivamente ella se preguntaba constantemente, necesito algún reto intelectual, necesito otro reto en mi vida, además de tener la comida lista, y se preguntaba constantemente, ¿esto es todo? O sea, ¿en esto consiste mi vida es continuamente esto, ¿no? Y entonces ella dice que empezó a tener como otras manifestaciones y otros indicadores, como que, bueno, se volvió neurótica, gritaba a los hijos, ¿no? Se sentía inconforme, se sentía que no podía dar más. Entonces, bueno, por esto comenzó a hacer como algunos trabajos a destajos, incluyendo en revistas que además lo que hacían era también promover la imagen de la feminidad ideal, ¿no? Revistas que hablaban y ella también lo dice como con mucha gracia, pero bueno, también era parte de lo que estaba allí en el momento para poder trabajar, pero revistas que también hablaba del ideal, de cómo bordar, cómo coser, cómo realizar las labores domésticas, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de esos trabajos que hacía destajo, a ella entonces le pide una revista que pueda entrevistar un grupo de mujeres, ¿no? Y ella hacer esta entrevista, que además entrevista 200 mujeres que además habían estudiado con ella en el college, ella tuvo un resultado bastante interesante, ¿verdad? Un resultado que decía que de esas 200 mujeres, aproximadamente el 80% tenía una vida perfecta, pero que detrás de esa vida perfecta había indicadores importantes de depresión y de angustia. Entonces, bueno, empezó a ver que había como indicadores comunes o situaciones comunes, como por ejemplo que el grito a los hijos, el vacío existencial, como todo el tema de los dolores, de la somatización en el cuerpo, pero sin ponerle nombre. Entonces, había este problema que no tenía nombre y ella empieza a preguntarse, pero bueno, ¿será que esto es la liberación posguerra?
y empieza entonces la redacción de este libro, ¿no? Que ahora, bueno, ya sabemos que se llama La mística de la feminidad, pero inicialmente ese no fue su nombre. Ella le puso el nombre de La prisión de papel de la feminidad. Pero por sugerencia de la editorial, ella tuvo que suavizarlo. Y comenta también que lo suaviza con toda la intención, porque aunque su intención, evidentemente, era poder hacer un choque, poder hacer una ruptura a estas ideas de los estereotipos y roles de género, ¿verdad? También le interesaba de que el lenguaje fuera accesible para pasar, entre comillas, desapercibido y que pudiera estar en todas las mesitas de noche de las mujeres, para que las mujeres pudieran tener acceso a ello. ¿Y qué pasa? Sí, efectivamente tuvo muchísimo acceso porque después de su publicación en 1963, perdón, que a veces me pongo un poquito gaga, recibió más de 2.000 cartas de mujeres diciendo que ese libro hablaba sobre su vida. O sea, ella entrevistó a 200, pero recibió más de 2.000 cartas diciendo, esto es sobre mi vida, esto es lo que me está pasando a mí. Estás escribiendo lo que me pasa. Y es ahí cuando ella entiende, epa, esto no es un tema individual, esto no es un tema exclusivo, esto no es un tema único, esto es un tema colectivo que nos está afectando. Quizás entonces tiene que ver con las estructuras, quizás tiene que ver con la forma, tiene que ver con las sociedades, ¿no? Y es por eso que unos años después, quizás para 1970, ella funda NOW, que es el National Organization for Women, o la Organización Nacional para las Mujeres, para entonces poder iniciar su vida como activista, poder defender derechos y poder lograr por lo menos la igualdad laboral, ¿no? Estoy recordando que el feminismo liberal lo que quería era esto, ¿no? Esta frase que tenemos aquí, no queremos igualdad para ser como los hombres, sino para ser como queremos ser las mujeres, ¿verdad? Para poder ser nosotras mismas, ¿no? No había una transformación profunda del sistema, pero sí quería una igualdad en derechos. Entonces, bueno, este libro de la mística de la feminidad tiene un impacto importante, ¿no? El primero es que, bueno, viene a cuestionar lo que es el determinismo biológico, ¿no? Y este determinismo que justificaba la opresión de las mujeres. Lo mismo que también hace Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿verdad? En Francia, más o menos para la misma época, también para los años 50, pero ella viene con un enfoque un poco más pragmático, un poco más sencillo, un enfoque menos filosófico, ¿no? Aunque dentro de también de los capítulos de su libro, ella narra que muchos de los científicos de las ciencias sociales de estadounidenses estigmatizan la lectura de Beauvoir para las mujeres diciendo que eso es para Europa, que la mujer americana tiene que tener otra forma, tiene que ser patriota y la forma de ser patriota es viviendo el sueño de estar dentro del espacio doméstico, ¿no? Y por eso es que también hace como que permea la entrada del propio libro de Beauvoir dentro de las propias ideas de Beauvoir dentro de Estados Unidos. Pero entonces, bueno, lo que hace este libro, ¿verdad? Lo que hace Betty Friedan es poder entonces suavizar este enfoque, pero invitar al cuestionamiento de estos roles y de los estereotipos, ¿no? Además, este libro viene a sentar las bases del feminismo liberal, viene a enfatizar que hay igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y viene a promover que las mujeres tenemos derecho a una autonomía económica, inclusive a una realización también profesional en el ámbito también laboral, ¿no? Además tiene, aunque utiliza términos como neurosis y muchos términos del psicoanálisis, viene a hacer una crítica importante al psicoanálisis, sobre todo al psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Esto que dice de la envidia de las mujeres que tenemos la envidia del pene, ¿verdad? Y cómo entonces el psicoanálisis viene a patologizar aquellos comportamientos que no estaban asociados directamente con los roles y los estereotipos de género. Y también viene a hacer una crítica importante a cómo todo el aparataje publicitario también ayuda a socializar y a arreglar, a regular y a normalizar los estereotipos de género, ¿no? Viene como a perpetuar esto. Y bueno, por supuesto, este libro, bueno, también como el feminismo liberal, también es muy criticado, ¿no? Y es muy criticado porque, bueno, se centra en vivencias muy específicas de mujeres heterosexuales, de mujeres de clase media, de mujeres con privilegios, de mujeres blancas, dejando a un lado todas las mujeres y las vivencias particulares de las mujeres racializadas, que además, si conocemos un poquito de historia, en los años 50 y en los años 60 en Estados Unidos también tenían vivencias muy particulares por el hecho de ser mujeres y, por ejemplo, mujeres negras por el proceso de la segregación, ¿no? Pero ella hace un hito importante que lo utilizamos en la actualidad
muchas de las feministas, y es que ella viene, o sea, su obra viene a darle fuerza a esta frase que dice, lo personal es político, ¿no? Y empieza ella a hacer esto aparte como su discurso activista todos los años posteriores. Vamos a ir entonces hablando capítulo a capítulo, por lo menos de los 4 primeros capítulos, que son los que son de lectura obligatoria para poder discutirlos en clase. Y bueno, pues vamos a comenzar con el 1, ¿no? Que aunque ya he hablado mucho sobre ese capítulo, que es entonces el problema que no tiene nombre, ¿no? Entonces ahí ella comienza con una pregunta que termina siendo una paradoja, ¿verdad? Y ahí la coloco como el eje central del capítulo, y es que las mujeres tenían, y voy a hacer comillas, todo para ser felices, obviamente tenían todo lo que la sociedad, los medios, el sistema les decía que era lo que necesitaban para su felicidad, porque vendían la felicidad femenina a través de la realización doméstica, ¿verdad? Entonces tenían todo para ser felices, pero sufrían un vacío existencial que nadie nombraba. Entonces las mujeres en sus relatos decían que se sentían incompletas, que no era falta de amor, que no era falta de dinero, que no era falta de realización, que más bien, bueno, vivían la maternidad, muchas cada vez se casaban más jóvenes, soltaban como todo el tema de estudios porque tenían como muy idealizado que la realización la iban a lograr cuando consiguieran un buen marido, un buen hombre que les proveyera, o sea, y bueno, tener más hijos y empezaron a tener, de hecho que los índices de natalidad se vieron muy elevados, entonces bueno, había algo allí que no se nombraba y que había un vacío en ellas, ¿no? Ese vacío que hacía que la ciencia, especialmente la medicina, la psiquiatría, las tuviera más bien medicadas, ¿no? Y empezó de hecho, que esta parte del capítulo menciona que muchas mujeres lograron adicciones o llegaron a adicciones de tranquilizantes, ¿no? De Valium, que era lo que se vendía en la época, para poder calmar eso que no tenía nombre, ese problema, ese malestar, esa sensación que no sabían cómo nombrarlas, comentaban las visitas al doctor porque decían, hay algo que estoy sintiendo y que no sé qué es, esto que la prensa mal llamó neurosis doméstica, pero que bueno, vendría siendo parte de una alienación, ¿no? Pero estamos claros de eso nosotras ahorita, pero bueno, también es parte como que del capítulo nos habla de eso y además nos muestra los diferentes relatos muy comunes, con puntos muy comunes en esto, que era, ok, teniéndolo todo, pero porque siento que no tengo nada, ¿no? Y que efectivamente termina este capítulo Betty diciendo que esto que no tiene nombre es una falta de identidad, es una falta de este vacío existencial que nadie nombraba, era que toda su idea de ser estaba basada en el complacer, en lo externo, y entonces, bueno, no había ningún deseo de autorrealización, no había ningún deseo de poder ser y convertirse en una persona más allá de ser la que atiende, ¿no? Entonces allí es lo que ella llaman entonces esta falta de identidad como parte, como ese problema que no tiene nombre. Entonces, bueno, pasamos ahora al capítulo número 2, que se llama así de esta forma muy curiosa, la feliz ama de casa, una heroína además, porque bueno, empiezan a hacer allí varios relatos de cómo la sociedad o las revistas o las diferentes formas de socialización comenzaron a difundir que realmente era una profesión ser ama de casa, ¿no? Que las mujeres no sintieran el complejo de no hacer nada, sino que era una gran profesión ser ama de casa, porque además eran docentes, atendían las labores de economía doméstica, además tenían en orden la casa, además eran cocineras, ¿no? Y de todas esas etiquetas que también nos quieren poner a veces y que la sociedad actual no los pone, que somos super mujeres y por eso podemos con todo, bueno, también aplicaba muchísimo para esa época, ¿no? Entonces aquí ya Betty empieza a hacer un análisis de cómo entonces la influencia de los medios de comunicación, que en ese momento, como comenté anteriormente, estaba mucho más visible a través de las propias revistas, ¿no? Y que había revistas muy específicas
para el target de las mujeres, ¿no? Y que estas revistas además lo que hablaban era de los espacios domésticos y de las maternidades, de eso eran los temas que hablaban, por supuesto, y ahí con mucho énfasis en la estética, en la belleza. De hecho, que el capítulo reporta que, o Betty escribe dentro del capítulo, que las mujeres entonces empezaron a perder tallas para poder ajustarse a los vestidos. No que los vestidos se ajustaran a las mujeres, sino que las mujeres se ajustaran a los vestidos. Entonces, bueno, ahí empiezan a tener estos discursos, además de alineación, que, bueno, una buena ama de casa le encanta tener su cocina limpia. La felicidad está en poder tener una cocina limpia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí por eso que coloco ese texto que dice, las revistas decían, el verdadero trabajo de la mujer es ser esposa. Pero además entonces la ciencia, los psicólogos, los psiquiatras empezaban a ver a aquellas mujeres que tenían algún tipo de aspiración intelectual, algún deseo de hacer algo más, de salir del espacio doméstico, a llamarlo neurosis, ¿no? A poder medicarlo y a poder patologizarlo. Y además con frases bueno, decía que retrocedían al espacio doméstico diciendo, bueno, lo que hace el estudio es masculinizar y causa frigidez. Entonces, bueno, cualquier mujer que tuviera alguna aspiración era patologizada, ¿no? Era que tenía algún tema, era un tema de las neurosis. Pero además, entonces también aprovechan los medios publicitarios y el marketing a poder vender, ¿verdad? Electrodomésticos como una forma de liberación y de superación femenina, ¿verdad? Pero que efectivamente estos mecanismos lo que hacían era que ataban más a la mujer al espacio doméstico. Fíjense cómo coloco ahí en la pantalla, ¿verdad? Another day in paradise, o sea, otro día en el paraíso, ¿verdad? La mujer entonces en el espacio de la cocina, ¿no? Entonces, aquí, la mística femenina no era que era una tradición, era la conclusión que llega a Betty es que era el producto de una propia producción, o sea, era la producción de una industria que estaba mezclada entre también, por supuesto, sociedad, gobierno e intereses particulares, que bueno, ya después nosotros le llamamos patriarcado, ¿no? Pero todavía ahí no tenía ese nombre, era el problema que no tenía ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, importante allí que este capítulo viene a deconstruir esos mandatos, esas ideas que nos confinaban a los espacios domésticos, y algo muy importante es que este capítulo cita, bueno, Betty cita a Simone de Beauvoir, mostrando que el género no es algo natural, no es algo biológico, sino que es una construcción sociocultural. Y por eso que no es un tema natural que las mujeres los hombres deben dedicarse de esa forma, sino que es la construcción de una sociedad que nos pone a eso y que lo reproduce a través de los diferentes medios de socialización, que en ese momento lo más viable eran las revistas femeninas, las publicidades, incluyendo hasta la ciencia a través de la medicina, la psicología y la psiquiatría. Pasamos entonces al capítulo 3, que le llama la crisis de la identidad femenina, ¿verdad? Este capítulo entonces ella examina cómo las mujeres internalizaban la mística femenina, ¿no? Cómo internalizaban que ellas tenían que dedicarse a los espacios domésticos, abandonando otros espacios públicos, como por ejemplo las carreras, los estudios, porque lo importante que estaba en su mente era el casarse, ¿no? Y cada vez casarse de manera más joven, de tener un novio cada vez hasta en el bachillerato y ni siquiera llegar a la universidad. Entonces ella empieza allí a denunciar cómo entonces el sistema educativo, tanto a nivel de bachillerato, de educación básica, como también universidades, lo que hace entonces es un adoctrinamiento para atrapar marido, no para poder tener un desarrollo intelectual, profesional o personal de las mujeres, sino por el contrario, era un espacio de adoctrinamiento para confinarlas en los espacios domésticos. Entonces ellas eran que educadas para ser unas buenas compañeras, unas compañeras inteligentes, pero no tan inteligentes que pudieran intimidar a los maridos, ¿verdad? Los esposos, que pudiera competir con los esposos, ¿no? No, la idea era que ellas pudieran ser, además también estas damiselas que pudieran ser rescatadas, ¿no? Y empiezan entonces a abandonar estos espacios públicos, incluyendo las universidades,
por miedo a no ser lo suficientemente femeninas y con esto no ser atractivas, ¿verdad? Fíjense cómo colocamos aquí como algunas frases de Betty que dice, educaban a las mujeres para ser esposas, no seres humanos. La educación era un adoctrinamiento. ¿Qué eran las universidades? Unas fábricas de esposas, ¿no? Entonces, aquí importante que ella en este capítulo, ella revela algunos datos que son bastante significativos, ¿no? Por ejemplo, que para 1960, más o menos el 72% de las mujeres estudiantes dejaba su carrera antes de graduarse y muchas de estas lo hacían era porque habían conseguido marido, entonces ya no tenían sentido seguir estudiando porque ya habían logrado lo que anhelaban o lo que les habían adoctrinado de que tenía que ser el anhelo y la forma de superarse, ¿no? Y también hay otro dato importante y es que para 1940 aproximadamente el 40% de los estudios que realizaban las mujeres en sus diferentes niveles, artículos, tesis, ¿no? Las investigaciones tenían contenidos importantes de razones científicas o de lógicas políticas, ¿no? Pero para finales de 1960 apenas ese contenido conformaba el 5%. El resto, o sea, el 95% de las investigaciones que realizaban las mujeres estaba relacionado con los cuidados domésticos, con la higiene doméstica, con la economía doméstica, con el rol doméstico. Y ella entonces en este artículo dice, no, pero es que esto no es casualidad, esto es parte de un mecanismo de alienación, un mecanismo de control, un mecanismo que enseña a las mujeres que es natural este fin que es estar dentro del espacio doméstico, ¿verdad? Entonces allí ella dice, bueno, esto es un mecanismo de control que así como le enseñamos a los niños desde chiquitos a que hay que tenerle miedo a la oscuridad, también le enseñamos a las mujeres a tener miedo a la independencia. Y ese miedo a independencia estaba muy vinculado también con una presión social que también se veía materializada con profesores, con los psicólogos, con los decanos, ¿verdad? Que decían que muy estudiosas podían ser frígidas y no con esto no conseguir marido, ¿verdad? También los currículos dentro de las universidades empezaron a eliminar materias relacionadas con la política, con la ciencia, ¿verdad? Con la filosofía y empezaron más bien a incluir más materias que estaban más relacionadas con la vida familiar, con la vida doméstica, con la economía doméstica. Un poco me viene a la mente la película La sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Que vemos entonces como dentro de las universidades, que aunque era una universidad muy prestigiosa y la maestra iba con todo el anhelo de poder transformar esas mentes, que eran las mentes del futuro, se daba cuenta que el sistema era controlado para adoctrinar y poder construir entonces la idea de la feminidad que era a través de la realización consiguiendo el marido, ¿no? Entonces, importante aquí es que ella también hace una revelación de la relación que tiene la educación y el poder y dice algo muy clave, si las mujeres no tienen acceso al conocimiento, no tienen acceso a la información, jamás van a cuestionar los roles, ¿verdad? Donde están inmersas en este sistema. Entonces, si no tienen educación, ¿cómo van a ser ellas que se cuestionen? Y estas ideas hacen que, y con esto cierra este capítulo, preparan el camino para el activismo, ¿no? Y empieza ella a decir esta idea como, bueno, si la identidad es una construcción, porque ya estamos diciendo que no es un tema biológico, sino que es un tema de construcción, también se puede deconstruir. Bueno, y el último capítulo que vamos a analizar a profundidad durante este video, que creo que se ha tomado más tiempo del debido, es el último capítulo, que es el viaje apasionado, ¿no? Y es que, bueno, comienza el capítulo diciendo que, bueno, sí, efectivamente ella explora y garantiza que hay muchas mujeres que sí logran experimentar como la realización o la autorrealización y se sienten muy satisfechas viviendo con las diversas vivencias que tiene la maternidad, el matrimonio y la vida doméstica, ¿no? Eso es muy cierto. Y que, bueno, pueden encontrar su propósito a través de los cuidados que le pueden brindar a la familia, de llevando un hogar, ¿no? Y que por eso es que le pone ese nombre, el viaje apasionado, porque realmente pueden ser muy significativos para ellas y encontrar la felicidad, ¿no? A pesar de la denuncia que ha hecho contra los roles que han sido asignados. Pero aparentemente detrás de esa felicidad también las mujeres pueden sentirse vacías, ¿no? Insatisfechas, ¿no? Como ahí que no entienden bien como cuál es ese rol y que, bueno, empiezan a ver como esa dualidad, ¿no? Y este capítulo
también habla mucho y ella hace allí como la denuncia de que después de las luchas sufragistas, ¿verdad? Hubo un retroceso importante de los movimientos y eso no fue por culpa de las mujeres, sino que fue un golpe directo del capitalismo y del macartismo, ¿no? Que el macartismo, bueno, era por MacArthur, que era, bueno, uno de los diputados, de los políticos más conservadores, que, bueno, tuvo allí un movimiento importante y que hizo que se borraran décadas de lucha, ¿no? Que se desarticularan los movimientos de mujeres y que volvieran a confinarse a los espacios domésticos, ¿no? Y esto es porque empezó la propaganda de asociar o de estigmatizar a las mujeres que practicaban el feminismo de esa primera ola con el comunismo. Entonces, bueno, ahí hubo ese contragolpe conservador de esa asociación y las mujeres tuvieron que volver a los espacios domésticos por la propia presión, la presión política del momento. Entonces, bueno, allí con esto que ya estábamos conversando, como que la publicidad empieza a tomar auge para reinventar una supuesta feminidad, entonces, bueno, allí tenían esos espacios, ¿no? Entonces, ahí una de las citas que ella coloca es que nos hicieron creer que el progreso es retroceder, o sea, que el progreso es retroceder. Entonces, bueno, ahí volvieron como a denuncia cómo vuelven a colocar entonces la familia como centro de todo y que todo eso es parte de un proceso de alienación. Y bueno, importante allí es que ella plantea la necesidad entonces de poder organizar y es cuando empieza ella como a hablar de la importancia de organizar un diferente movimiento que pudiera entonces poner las voces de las diferentes mujeres y continuar como este espacio del movimiento feminista. Entonces, para ir finalizando, tengo aquí algunas citas de algunos de los capítulos que me parece importante, ¿no? Además, bueno, este libro tiene 14 capítulos y va siendo como, fíjense cómo fue, como desde el problema que no tiene nombre, lo fue nombrando y fue entendiendo entonces como esto era parte del propio sistema y bueno, va haciendo como sus propuestas, ¿no? Pero bueno, me pareció chévere esta cita del capítulo 5 que es sobre la realización sexual y ahí hace una crítica importante de cómo la sexualidad en las mujeres fue reducida a solamente el deber conyugal, ¿no? Entonces, que solamente la sexualidad de las mujeres debía estar aplicada dentro del matrimonio, negando a las mujeres la capacidad de sentir placer, sino solamente siendo un instrumento de satisfacción, ¿no? Entonces, ahí hace un análisis bien interesante que, bueno, ya por temas de tiempo no lo desgloso aquí, ¿no? Y también en el capítulo 8 también habla de la invisibilización que tienen las mujeres, porque detrás de un buen hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Entonces hay una frase allí bastante significativa que dice que si mi marido triunfa, por lo tanto yo triunfo, ¿no? Entonces, como entonces ellas se relegan, ¿verdad? Se minimiza para poder entonces estar detrás de esas sombras, ¿no? Y lo importante es el capítulo 14, que se llama así, un nuevo plan de vida para las mujeres. Ella ahí entonces hace como invitaciones, ¿no? Como sugerencias a formas de poder hacer una transformación para poder tener acceso a o igualdad de derechos, ¿no? Entonces ahí ella hace como una invitación de lo importante de una educación liberadora, ¿verdad? Una educación que cuestione los roles, ¿no? Que los perpetúe, no que sea una máquina de opresión, ¿verdad? También habla mucho de la economía de la liberación económica, ¿no? De la autonomía a través de la liberación económica y cómo entonces las mujeres pueden tener trabajos remunerados como una herramienta de autonomía, ¿no? Importante también allí, también coloca como un punto muy significativo la reorganización social, ¿no? Colocando que quizás la importancia de tener guarderías, de que los hombres también puedan dedicarse a algunos trabajos domésticos, como la división de las tareas, entre otras, como también parte importante para poder lograr esta igualdad, ¿no? Que tanto hablaba el feminismo liberal. Entonces, bueno, me gustaría cerrar con una cita, ¿verdad? Que coloca aquí y que es parte como del último capítulo, como ya de la parte más final, que dice que quién sabe lo que las mujeres podrían llegar a ser cuando finalmente sean libres de ser ellas mismas. O sea, ella dice que la búsqueda de la propia personalidad hecha por las mujeres ha empezado apenas. Yo creo que esto está vigente todavía, pero está cercano el momento en que las voces de las místicas de la feminidad ya no podrán
ahogar la voz interior que impulsa a las mujeres a individualizarse y a convertirse en un ser humano completo. Entonces, yo con esto cierro por hoy, ¿verdad? Les doy muchísimas gracias. Si llegaron hasta el final de este video tan largo, aquí les invito a ver, por ejemplo, Mrs. América, que también, bueno, habla súper chévere de lo que es el movimiento y de lo que hace Frida, aunque está más enfocada en la época de los 70, pero bueno, es importante, ¿no? Y también un documental que está en Netflix que se llama She's Beautiful When She's Angry, ¿verdad? Que habla también importante allí de todo el movimiento de feminismo liberal encabezado por Betty Freeman. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la clase.